Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en Hermanos, su damos palabra, gracias a Dios siempre andar porque de una él. vez más estamos en contacto por este medio, por este video, para reflexionar en el Evangelio de este domingo 21 de febrero del 2021. El Evangelio que estamos reflexionando es el Evangelio de San Marcos. Tenemos para hoy la cita en San Marcos capítulo 1, los versículos del 9 al 15. Y el título de la reflexión es El reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que quiero mencionar, mis hermanos, es algo que nos han enseñado, que alguna vez hemos dicho desde el púlpito y tenemos que afirmar como reformados, como iglesia reformada, es esa relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una relación que no la podemos romper. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento se encuentran las promesas y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas promesas. Y en esta ocasión lo estoy mencionando porque quiero destacar en cuanto a Génesis, de las lecturas que tenemos para este domingo. Tenemos en Génesis una lectura que habla acerca de esa promesa, ese pacto que Dios hizo con Noé, la promesa después de que salieron del arca. Y en el Evangelio se ratifica y se cumple esa promesa en Jesús, porque el plan de Dios se va desarrollando desde el primer versículo bíblico y hasta el último, ¿verdad? No hay una ruptura de un testamento al otro. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que tenemos para hoy. Un pacto entre humanos se puede romper u olvidarse o hacerse a un lado en cualquier momento, pero el pacto de Dios es seguro, se cumple. Este texto que tenemos para hoy en San Marcos 1, del 9 al 15, parte de este capítulo 1 lo leímos en el mes de enero. Leímos los versículos del 4 al 11, pero en ese momento enfatizábamos el ministerio de Juan el Bautista y el bautizo de Jesús. Hoy vamos un poco más adelante. Está comprendido en este texto el bautismo de Jesús, pero también su tiempo en el desierto y ese mensaje con el cual inicia él su ministerio. Hermanos, este domingo ya estamos en Cuaresma. Yo sé que a muchos no les suena bien este término, como que nos huele mal, pero yo lo enfatizo porque es para nosotros un tiempo de 40 días contados a partir del miércoles 17 de este mes hasta la Semana Santa. Y ese tiempo es especial, no por los colores litúrgicos que usamos, no por las tradiciones de otros o las comidas típicas de este tiempo, no. Su significado precisamente está en el aprovechamiento que hagamos de este tiempo para reflexionar, para meditar, para atesorar el sacrificio de Cristo, oír como Él nos llama a la conversión, escucharlo de nuevo cuando nos dice arrepentíos y que verdaderamente, mis hermanos, procuremos renacer a una nueva experiencia de fe en Jesús el Cristo, el Cordero Pascual. Y muchos pensamos, yo ya me arrepentí, acepté al Señor, pero verdaderamente eso debe ser una constante en nuestra vida. En el texto tenemos básicamente tres temas, tres porciones. Primero se habla del bautismo. Jesús va de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y al ser bautizado hay una manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma. Hay una manifestación de la voz de Dios que desde el cielo reconoce a Jesús como su Hijo amado, en el cual Él se complace. Y así también Jesús queda habilitado ya para su bautismo, para su ministerio. De eso hablamos en el momento que hablamos del bautismo, como les decía, en el mes de enero.
Ahora, lo segundo que trae esta porción es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, así dice el título en nuestras Biblias, ¿verdad? Y va del versículo 12 hasta el versículo 13, 12 y 13. Estos dos versículos tienen algunos elementos que solo se van a mencionar, mis hermanos, así por el tiempo, de manera corta. Primero, fue impulsado por el Espíritu. Esta palabra, el Espíritu le impulsó al desierto, tiene que analizarse por sí misma para que cuando lleguemos al momento de la tentación, de entender que Él fue tentado, no nos confundamos o no hagamos aquel cuestionamiento de cómo el Espíritu le lleva a la tentación, ¿verdad? No es así. Fue impulsado por el Espíritu, dice la palabra de Dios, al desierto. Y este desierto, que aquí se convierte en un lugar peligroso realmente, en otros momentos de su ministerio, es el lugar al cual Jesús se retira para orar, para un acercamiento espiritual, para un tiempo de reflexión espiritual. Es decir, no es el desierto en sí mismo lo malo, ¿verdad? El desierto no tiene esa connotación de malo. Y el verbo tentar de igual manera, mis hermanos. Cuando se habla de tentación aquí en este texto, no se tiene que ver la palabra tentación como nosotros la entendemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Tentación aquí significa probar, disciplinar. Es decir, Jesús se retira, es impulsado al desierto para tener un tiempo en el que Él reafirme su decisión como una prueba para poder empezar ya su ministerio. El tentador es Satanás, naturalmente. También, como les decía al principio, no encaja con el hecho de que haya sido el Espíritu el que lo impulsó al desierto. Marcos no toma tiempo para describir las tentaciones. Y yo creo que eso podemos reflexionarlo en otro momento. En Mateo y Lucas aparece con detalle. Pero aquí nada más Marcos dice que estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Otra cosa que dice es que estaban entre fieras, y fieras no existen en el desierto. Pero hay un toque apocalíptico también, porque dice que los ángeles le servían. Nosotros tenemos que pensar aquí y aplicarlo a nuestra vida, mis hermanos, porque realmente la vida del cristiano, independientemente de su situación económica, independientemente de todos los recursos que pueda tener, se vive en este tiempo, se vive también como en un desierto. La pandemia no ha hecho diferencias entre pobres y ricos, entre grandes y pequeños, entre cristianos y no cristianos. La pandemia nos está afectando a todos de diferentes maneras. Y en este desierto nosotros también somos tentados, o podemos ser tentados. Podemos ser sujetos de tentación. Es como les decía, la connotación bíblica es de una prueba, de una disciplina. Aunque también los cristianos o no cristianos podemos caer en ese tipo de tentaciones en las que nosotros pensamos ahora, en este tiempo, que implican otro tipo de situaciones, ¿verdad? Adulterio, fornicación, borracheras, inmundicia, lascivia y otras cosas que se viven en este tiempo. Nosotros tenemos que entender que de este texto, de la tentación, pero no en Marcos, sino que como está en Mateo y Lucas, nosotros aprendemos que de Dios podemos recibir nosotros la fortaleza y la sabiduría para poder resistir esa tentación, que podamos nosotros salir vencedores como Jesús. Y fíjense que esto es importante, mis hermanos, porque también la situación de pandemia, aparte de que la iglesia normalmente es un poco
perezosa, podríamos decir, para tener contacto con la palabra de Dios. Incluso se dice que no es necesario estar memorizando textos y todo eso, pero la palabra de Dios es la que nos fortalece y nos ilumina para poder vencer tentaciones. Y en la tercera porción del pasaje, que es la que nos interesa, se presenta el comienzo efectivo de la actividad misionera de Jesús. Se enfatiza, fíjense hermanos, que el Señor Jesús inició su ministerio después que Juan fue encarcelado. Eso es algo especial a lo cual hay que ponerle atención. Jesús inició después que Juan fue encarcelado, y eso nos enseña que el ministerio de Jesús va a ser diferente. De hecho, no se queda en el Jordán, no se queda en el desierto predicando, sino que Él va a Galilea. Ahí inaugura su ministerio. Y ese ministerio comienza con la proclamación. El Evangelio de Jesús significa buena noticia, buena nueva. Y esa era una palabra que se utilizaba para anunciar la llegada de un rey, pero fue adoptada para hablar de la llegada del mensaje cristiano. Este mensaje de Jesús tenía en resumen 3 elementos en el contenido del mensaje. Uno es: el tiempo se ha cumplido, que como hemos dicho en otras ocasiones, se refiere no al tiempo cronos, sino al tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Y el reino de los cielos se ha acercado, es decir, se acerca la humanidad para acabar con el mal e iniciar un tiempo de bendición y paz. Y la tercera, que es, ya la habíamos mencionado anteriormente, que es arrepentidos. La palabra aquella a la cual tenemos que ponerle nosotros atención. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se necesita, hermanos, que cada día nosotros tengamos ese momento de comunión personal con el Señor, en el cual confesamos, nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en esa buena noticia que trae el Señor Jesús. El Señor Jesús y su Evangelio nos dan luz en cualquier momento difícil de nuestra vida. Mis hermanos, quiero finalizar diciendo que todo el sacrificio de Cristo, que de hoy en adelante vamos a empezar a verlo caminar hacia Jerusalén, todas las celebraciones litúrgicas que podamos tener carecen de sentido si usted y yo no nos detenemos un momento para reiniciar el paso y dar testimonio verdaderamente de un reino que ya está entre nosotras y nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos.